Bueno. Espero que participen bastante, ¿sí? Bueno, a ver. En esta primera diapositiva, ¿sí? Vemos más o menos la interrelación de los componentes, ¿sí? La dinámica respiratoria, lo que es la presión meseta, la pico, la resistencia en la vía aérea y el flujo aéreo. También tenemos la mecánica de la pared torácica, ¿sí? La presión intraabdominal, la compliance de la pared torácica, la presión esofágica. La mecánica del pulmón, la capacidad residual funcional, la matriz extracelular, la compliance pulmonar y la presión transpulmonar, ¿sí? Y lo que es la mecánica del sistema respiratorio, tanto el volumen corriente como la compliance del sistema respiratorio. La alteración de algunos de estos componentes, ¿sí? Va a influir sobre la mecánica. Si quieren participar o alguna pregunta, háganla, ¿sí? Por favor. Los objetivos van a ser describir el comportamiento del sistema respiratorio en condiciones estáticas, ¿sí? En situaciones normales y patológicas. Chicos, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Sí, sí. Listo. Analizar la mecánica del pulmón y de la pared torácica durante la ventilación mecánica, identificar las variaciones en los volúmenes del sistema respiratorio en reposo, y obtener elementos necesarios para realizar la evaluación de la mecánica estática en el paciente en ventilación mecánica. Durante la respiración espontánea, los músculos respiratorios van a expandir el tórax, ¿sí? Y aumentan el volumen del pulmón. En pacientes con ventilación mecánica a presión positiva, va a ser el ventilador el que va a generar este gradiente de presión necesario que aumenta este volumen, ¿sí? La ecuación del movimiento. ¿Ya la conocen? ¿La aplican? ¿La entienden? Díganme. Los más chiquitos. Nada. Chicos, ¿Qué es la ustedes ya saben ecuación cuál es la del ecuación del movimiento. movimiento? A ver, ¿ya tuvieron clase? Bueno, vamos a tener, a ver, es la relación entre la presión en el sistema sería lo respiratorio, ¿sí? Y los valores de volumen y flujo, ¿sí? Los componentes van a ser el flujo por la resistencia y más volumen por la elastancia más la PIB total. ¿Es correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, la ecuación lo que me va a decir es la presión en cada momento en el sistema respiratorio, ¿sí? Va a tener un componente elástico necesario para que ese parénquima se extienda, ¿sí? Un componente resistivo necesario para hacer avanzar el flujo contra las resistencias de la vía aérea, y un componente inercial, debido a los cambios en el parénquima pulmonar causados por la aceleración del volumen. Entonces, a partir de esta condición, de esta ecuación del movimiento, vamos a poder ver las condiciones que se tienen que dar para realizar un estudio adecuado de la mecánica respiratoria, que es lo que nosotros queremos valorar en el paciente, ¿sí? Entonces vamos a medir presión, vamos a medir resistencia, vamos a ver la PIB que va a tener el paciente, ¿sí? Para facilitar estos datos, el paciente no debe realizar esfuerzo expiratorio, es decir, que la presión muscular va a ser igual a 0, no tiene que haber actividad muscular, ¿sí? Si obtenemos una medida de presión en condiciones de flujo 0, que son las condiciones estáticas, ¿sí?
el componente resistivo de la presión se va a anular. En esta situación podemos calcular la compliance del sistema respiratorio. Por eso es necesario la utilización de pausas, tanto inspiratorias como expiratorias, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos una pausa inspiratoria? Medir la plató. Para medir la PIB Para y la medir presión. la plató, ¿sí? La plató. Exacto. Previamente le vamos a aplicar al paciente un relajante muscular. ¿Para qué? Para no tener ningún flujo ni la actividad propia del paciente. Exacto, para no tener actividad muscular, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a utilizar la presión expiratoria? Cuando mido la compliance. Para medir la cuando autopista. mido exacto, la autopista. Es compleja la ecuación del movimiento, pero básicamente la utilizamos en todos estos momentos, ¿sí? La resistencia. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? La ley de Poiseuille. Sí. Bueno, cuéntenme qué entienden de la ecuación. Por la longitud, por la viscosidad. Sí. 8 por la longitud por la viscosidad. Esto va a estar sobre pi por radio al cuadrado. ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Cuál es el componente más importante en esa ecuación? El radio. Exacto, el radio. ¿En qué condiciones se modifica el radio? Broncoespasmo severo. La utilización de una vía aérea artificial, ¿sí? Puede ser con una vía aérea el número 7, por ejemplo, ¿sí? Va a disminuir el radio. Puede ser que la vía aérea artificial se llene o se tapice de secreciones, como pasaba con cama 14 hoy, Edu, ¿sí? Entonces eso va a incrementar la resistencia, ¿sí? Sí, se entiende perfecto. Ahí está. Si yo la quiero medir, vamos a tener el cálculo de abajo, ¿sí? Presión pico menos la presión meseta sobre el flujo, ¿sí? Es igual que el flujo sea con una onda cuadrática o desacelerada. No ¿Y sé, en qué unidad voy a colocar el flujo? litros por minuto más. Ajá. ¿En qué unidad voy a colocar el flujo? ¿En minuto o en segundo? Creo que es minuto. ¿Qué piensan los demás? Si no, solo queda Edu hablando. ¿No es en segundos lo que se mide? Creo. Si está en minutos, A podemos ver. hacer la conversión pues, a segundos. Por eso es que nosotros cuando Está. tenemos la formulita del flujo, lo vemos y lo multiplicamos por 60. Por 60, exacto. Papá Jasón, ¿en qué unidad medimos? A ver. Para hacer todos lo mismo. Por ahí ahora no tenemos un paciente asmático, pero ahora se viene el invierno y nos van a llover los pacientes asmáticos. Entonces, la resistencia es un cálculo que vamos a utilizar para seguir este tipo de pacientes constantemente, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo todos de la misma manera. ¿Está conectado Jasón o solamente era para retarnos? No, los estoy escuchando y además tengo hasta público acá. Entonces, Sara, ¿cómo le estás haciendo? Pero igual estoy trabajando, o sea que medio escucho y medio les pongo atención. ¿Cómo están haciendo la fórmula? Hasta
Claro, ¿en qué Bueno, unidad vamos a medir la resistencia? ¿cómo vamos a hacer la división? Exacto. Sí, porque son 60 segundos, pero eso depende. Esa. ¿Cuál vamos Ahí a es donde utilizar? vamos a ver si llevamos el La flujo a onda. 60 o tomamos el valor del flujo dependiendo de lo que el valor que esté en el respirador directamente. Sí. En muchas ocasiones ¿Y algunos la lo que onda hacían va a era ser llevar cuadrática o desacelerada, Jason? y ese es en cuadrática directamente. No, en Ahí cuadrática está. sería constante, ¿no? Entonces, por eso. Ujú. Pero sí, lo más fácil era llevar el flujo a 60 en determinado caso y la división sería por 1 directamente. Sí. Claro. Que sea así. La otra, lógicamente, es sacar con el flujo que ustedes tienen y hacer la división que les quedaría 0.5 de acuerdo a lo que les da directo, o sea, a lo que esté. La forma más fácil es cuando divides por 1, que es la que normalmente uno podría colocar, si ustedes se dan cuenta en el sistema, les mide el flujo el sistema, ¿sí? Pero les va a salir error según como ustedes lo coloquen. Sí, entonces, por eso les digo que en muchas ocasiones para medir esa resistencia es mejor llevarlo a 60, dejarla constante y la división va a ser por 1 y es más sencillo sacarla. Ya los otros, si quieren hacerlo, hacer la división, 0.tanto, depende de cada uno, la verdad. No sé, Marta, ustedes Claro, cómo están sacando las resistencias. el tema es si no pueden modificar el flujo, por ejemplo, ¿sí? En el caso de que no puedan modificar el flujo, tengan presente hacerlo con una onda cuadrática y tienen que hacer la conversión, ¿sí? No siempre van a tener un respirador en otros trabajos donde puedan llevar el flujo a 60, ¿sí? Pero para que lo sepan. Bueno, vamos con... ¿Avanzamos? Acá alguien quiere aportar algo. A ver, A ver. puede. No, que si no se puede, el respirador no permite modificar el flujo, seguramente dejen modificar el TI y de esa forma indirectamente estamos actuando sobre el flujo. Exacto. Pero no todos tienen la experiencia de nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro amigo que está haciendo comentarios ahí. De Fede. Sí, yo me di cuenta. De miércoles. Fede miércoles, sí. Bueno, avanzamos, chicos. Así terminamos rápido. Elastancia. Es la propiedad del pulmón de volver a su punto de reposo después de haber sido distendido por una fuerza, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el concepto inverso, es decir, la compliance, ¿sí? Va a ser la capacidad del complejo para el pulmón de distenderse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí vamos a tener que, como dijimos, la elastancia va a ser igual a 1 sobre la compliance, ¿sí? La compliance estática, ahí tenemos la fórmula, ¿sí? Y la dinámica, igual. La que más utilizamos es la estática, ¿sí? Todos estos son componentes de la ecuación del movimiento. Entonces, a partir de la ecuación del movimiento vamos a dilucidar las condiciones que se tienen que dar para realizar un adecuado estudio de la mecánica ventilatoria. Para facilitar la interpretación de estos datos, el paciente no debe realizar esfuerzo respiratorio, como dijimos hace un rato, por eso se aplica un relajante muscular, ¿sí? Con esto la presión muscular va a equivaler a 0. En este gráfico vamos a tener en el lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? La presión en la vía aérea, ¿sí? La presión alveolar, la presión pleural.
y en el lado derecho, con los valores en las curvas, ¿sí? El comportamiento de la presión en cada uno de estos sectores. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Qué modo ventilatorio es? Por volumen. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a ver? La presión pico, ¿sí? Y la presión meseta. ¿Estamos? Sí, se entiende. Las resistencias. Ahora se siguen unas diapositivas donde vamos a ver el comportamiento en las distintas curvas del respirador de todo lo que hablamos, ¿sí? Este gráfico, ¿en qué modo está? Tiene una onda cuadrática. Está en presión. ¿Los demás qué dicen? Sí, está en presión. Ahí. Bueno, es el incremento de la resistencia en ventilación por presión, ¿sí? El incremento de la resistencia va a llevar a una reducción del pico flujo inspiratorio. Fíjense acá dónde está el pico flujo, ¿sí? A medida que la resistencia va a ir aumentando, ¿sí? Se va achatando. Y a nivel expiratorio, que sería lo que está por debajo del cero, que estaría acá, el cero, va siendo menos profunda, ¿sí? Al mismo tiempo, otra cosa que puedo ver acá es que el tiempo expiratorio se va alargando. Fíjense, si esto es cero, ¿sí? El pico flujo llega a cero en 3 cuadraditos. A medida que va aumentando, ¿sí? La resistencia, le va a llevar más tiempo llegar a cero. ¿Se entiende? ¿Te puedo decir lo que yo más o menos entendí ahí de esa gráfica? Sí, sí. Bueno, ahí lo que vos me estás explicando es que el flujo va a ser inversamente proporcional a la resistencia, ¿verdad? Si hay resistencia, el flujo va a ser menor, o sea, se va a achatar ahí el pico, es lo que me estás diciendo. Ajá. Como con el respirador, Sí. cumplir en este modo, tengo que cumplir una presión o cumplir cierto volumen. Al cumplir con ese parámetro que estamos seteando, vamos a prolongar el tiempo expiratorio, ¿no? ¿Voy bien o me estoy equivocando en algo? Sí, tenés que tener presente en qué condiciones puede aumentar la resistencia en la vía aérea. Primero partamos por ahí, vamos a ir al revés, digamos. Todo lo que produzca es, o sea, disminución del radio, dijimos, ¿no? Claro, que tenga secreciones, que esté mordiendo el tubo, etc. Suponete que yo tengo un paciente en presión control, ¿sí? Lo tengo con 12 de presión control, 20 de frecuencia y un tiempo inspiratorio de 1, ¿sí? Si yo tengo un paciente que está respirando con esos parámetros, al paciente suponete que lo decubitan. Esto hace que movilice más moco. Va a tener moco en la vía aérea. Va a disminuir el radio de esa vía aérea. Al disminuir, va a aumentar la resistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Le va a costar sacar el aire. Se va a prolongar el tiempo expiratorio y va a disminuir el tiempo el volumen. Baja el pico, es menos BT que va a entrar, y le va a costar más tiempo, le va a alargar el tiempo expiratorio.
¿Ahí se entiende? ¿Es más o menos lo que me dijiste? Sí, sí, ahí entiendo. Lo que sí también... ¿Les quedó más o menos claro? Sí, sí. Más que nada los chiquitos, porque los más grandes ya tienen idea. ¿Y por qué yo les digo que tengan cuidado cuando ponen en presión control a un paciente con mucha cantidad de secreciones? Porque varía mucho, ¿sí? El VT que va a movilizar. Para eso tengo que setear bien las alarmas, ¿sí? Distintas condiciones, que por ahí se suspenda que se termine el MIDA y el FENTA, ¿sí? Que lo estén bañando, que tenga accesos de tos, que tenga mucha cantidad de secreciones, eso va a hacer que varíe mucho el VT, ¿sí? Entonces, si yo no tengo seteada bien las alarmas, supónganse que yo quiero que meta 350. Si yo no tengo una alarma entre 300 y 400, y el VT baja, ¿sí? De esos 300, no me voy a dar cuenta, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo presente al momento de ventilar a un paciente. Por ejemplo, la señora que vimos en cama 14. Hoy, Eduardo. Sí, que está Bueno. número 7.5, todo tapizado. Exacto, tenía mucha cantidad de secreciones. La alarma no estaba sonando. Yo miré la mecánica ventilatoria, me fui a mirar el VT que estaba moviendo y estaba en 200, 250. ¿Sí? Está bien, la señora es un palito, pero si yo no tengo en cuenta esas situaciones, ¿sí? Le voy a estar haciendo mal al paciente. ¿Sí? Bien, perfecto, se entiende bien. ¿Nosotros, Jorge, Ítala, entendieron? ¿Los más chiquitos? Sí. Sí, justo te quería poner el ejemplo del 14. Bueno, acá. ¿Qué modo voy a tener? Por volumen. Es un volumen. Exacto. ¿Sí? Se nota la presión pico y la presión meseta, es distinta la morfología de la curva, ¿sí? Acá nuevamente va a descender a medida que va a aumentar la resistencia, el pico flujo expiratorio se va a achicar, digamos, y también va a aumentar el tiempo expiratorio que necesita ese sistema para llegar a cero o a capacidad residual funcional, ¿no? Perdón, Marta, ¿me puedes repetir? Sí. Vamos a ver en la de flujo, ¿sí? El tiempo que va a requerir ese paciente, que de izquierda de la pantalla hacia la derecha, de resistencia baja, vamos a ir a resistencia alta, el tiempo se va a ir incrementando. El pico flujo va a ser menor, no va a ser tan pronunciado, ¿sí? Bien. El paciente va a necesitar más tiempo para que ese flujo llegue a cero o para que llegue a capacidad residual funcional, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Bien, perfecto. Sí. Si yo pienso en el sistema respiratorio, no es que va a llegar a cero, sino que va a llegar a capacidad residual funcional. O debería de, ¿sí? Bueno, si no cumple eso, está haciendo atrapamiento aéreo, ¿no? Exacto, exacto. Acá vemos que se alarga el tiempo expiratorio, pero llega a cero. En el caso de que no llegue a cero, vamos a tener atrapamiento aéreo, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Y Sí. cómo veo eso en la curva de presión? Fíjense, ¿sí? Tenemos la presión pico, ¿sí? La presión plató. ¿Cómo se va acrecentando la diferencia entre ambas? Eso está clarito, ¿sí?
si yo tengo una diferencia entre la pico y la plató aumentada, quiere decir que la resistencia está aumentada, ¿o no? ¿Esa no es la driving? No, porque dijo pico menos plató. No, plató menos pico. Ah, es la compliance. Exacto, bien, están atentos. Por ahí, probablemente todavía no hayan leído lo que es el paciente asmático, ¿sí? Que vamos monitorizando las resistencias y bueno, a medida que aumenta la diferencia entre la plató y la pico, ¿sí? Me va indicando que hay una resistencia elevada. Fíjense, a medida que es mayor la diferencia entre la pico y la plató, es cuanto más alta va a ser la resistencia. El paciente va a necesitar más tiempo para terminar de sacar el aire o llegar a capacidad residual funcional, ¿sí? Sí. Perfecto, se entiende. Bueno, igualmente la idea es que vean la clase y que después vayan leyendo el libro, y bueno, y a medida que van surgiendo dudas vamos haciendo preguntas, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, creo que en esta no tengo nada más. A ver. La autopip. A ver, la aspiración se va a producir porque la presión alveolar es mayor que la presión en la vía aérea, ¿sí? Lo que va a generar un flujo contra la resistencia expiratoria. Normalmente al final de una expiración tranquila, el sistema respiratorio va a llegar a la capacidad residual funcional. Ahora, si el tiempo expiratorio no es lo suficientemente prolongado para permitir una exhalación completa, el sistema no va a llegar a la capacidad residual funcional, ¿sí? Y ese volumen atrapado va a determinar la aparición de autopip. ¿Se entiende? Y se entiende perfecto. Marta, mira, tenemos 5 minutos, se va a cortar en nada. ¿Te parece si Bueno, cerramos y volvemos a abrir? Así puedes seguir de largo. dale. Listo, ahí termino. No quedan muchas iguales, pero me decís, dale. Bueno, finalizo y se conectan con el mismo link, por favor. Gracias. Dale.